Bueno, en este apartado vamos a trabajar acerca de algo que es central y nodal en el tema de la depresión, que está muy divulgado hoy en día, que tiene que ver con el autoestima. La autoestima es algo central en la depresión y lo vimos al principio en la definición de la Organización Mundial de la Salud, cuando decía que la depresión está asociada a una visión negativa, ¿no?, de uno mismo, a una percepción negativa de uno mismo, a una percepción negativa del mundo, o sea, de la gente, de los vínculos, de las cosas, y a una percepción negativa del futuro. ¿Se acuerdan? Eso que vimos al principio, ahora lo vamos a abrir un poco a ver de qué trata, porque estaba hablando de la autoestima ahí, la Organización Mundial de la Salud. Entonces sabemos que el concepto que yo tengo de mí, mi identidad y la depresión están íntimamente relacionadas. No puedo aislar de un cuadro depresivo a la autoestima. Siempre va a estar ahí adentro. De hecho, las personas que sufren depresión tienen una autoestima muy baja, o muy herida, o muy socavada, o no, pasa algo ahí que hay que aprender a reforzarlo. Esto del reforzamiento de ciertas actitudes de uno mismo, de ciertas visiones, de ciertas percepciones, ya lo empezó a trabajar quizás por primera vez la hija de Freud, Anna Freud, que se desliga un poco de la corriente teórica profunda del psicoanálisis y se empieza a dar cuenta de que la gente mejora cuando se siente bien con su propio yo, cuando está bien consigo misma. O sea, ahí Anna Freud empieza a trabajar un poco esto que se llama la psicología del yo, que sería como la psicología positiva, o sea, ir a ver, no tanto como Freud, ir a ver y meterse en el inconsciente y a hurgar, sino que, ok, hagamos eso, pero después trabajemos con lo que tenemos ahora, ¿no? Que este es el apartado de lo que vamos a ver, porque después luego de todas esas corrientes teóricas que se empiezan a alejar un poco del psicoanálisis más ortodoxo, surgen otras corrientes que son más en el ahora, que trabajan con lo que pasa ahora, que son la psicología cognitiva, la psicología conductual, la psicología sistémica. Aunque tienen en cuenta la historia, no se quedan allá, atrás, en el fondo, sino que dicen, bueno, ok, te pasó eso, pero ¿y ahora cómo te sentís? Me siento así, así, ok, bueno, hagamos algo con esto. Entonces se trabaja con herramientas desde la hora y estas son herramientas y técnicas que están validadas, que tienen validez científica y que uno las estudia justamente en esa materia de la carrera que se llama psicología cognitiva o terapias cognitivo-conductual, como se les dice ahora. Así que la autoestima es muy importante y si yo la tengo baja, esa baja autoestima va a ser un caldo de cultivo ideal para desarrollar depresión o ansiedad. O sea que si yo tengo depresión o ansiedad, significa que hay algo en la autoestima que está funcionando mal. Hay algo en la percepción que tengo de mí mismo que no es quien yo soy realmente. Como vimos al principio, hay algo, si se quiere, de lo espiritual o de lo profundo involucrado acá. Porque se supone que esas percepciones negativas de uno mismo, uno las fue adquiriendo. Como les conté al principio, todo lo que me había pasado a mí del bullying, ¿no? Por cierta condición física, estética, eh, eso fue generando en mí una percepción negativa de mí mismo. Cada vez se iba reforzando más eso. O sea que, pero ese no era quien yo realmente soy o quien realmente era en ese momento. Era algo adquirido que desentonaba con la naturaleza de quien yo era, pero yo como no sabía en ese momento intuir o conectarme más profundamente con eso mío, yo me identificaba con esa percepción negativa y así tenía los síntomas que tenía de ansiedad y de depresión. Entonces, esto de experimentar pensamientos autocríticos y negativos afecta la autoestima y puede surgir el sentimiento de inutilidad o de incapacidad, de que uno no es suficiente, ¿no? Esa es la afectación de la autoestima que surge por la percepción negativa de uno mismo. Entonces, cuando uno recibe del entorno
estas opiniones, o cuando uno percibe que el otro está opinando algo, quizás el otro ni siquiera está pensando algo negativo de uno, pero uno así lo siente, ¿no? Eso va reforzando cada vez más un tipo de identidad que se va consolidando y que al mismo tiempo funciona como un caldo de cultivo para desarrollar síntomas asociados a la depresión y a la ansiedad, o una depresión o un trastorno de ansiedad generalizado. Ahora más adelante vamos a ver cómo trabajar la autoestima, pero ahora estamos como diagnosticando la situación. Otra cosa que puede traer la baja autoestima, la falta de autoestima o los problemas con la autoestima es el aislamiento social, que esto, como vimos antes, lo vivenciamos mucho en la pandemia, aunque de manera forzada, porque ahí mucha gente cayó en una depresión porque sus lazos se han cortado, ¿no? Porque no pudieron salir más, no se pudieron vincular más. Entonces el ser humano, que es un mamífero, que tiende a estar en manada, que es un ser gregario, como se le dice, un ser social, necesita el contacto con otros. A eso le da seguridad. Si uno queda aislado, uno se siente inseguro y tiende más al miedo, como le pasaría a un venado que se aísla de la manada. Queda muy expuesto solo y va a sentir muchísimo miedo y le va a pasar muy mal y seguro que se lo van a comer. Entonces ese gen, ¿no? Esa parte del cerebro, de la manada, del animal, nosotros la tenemos en nuestro cerebro también. O sea, nuestro cerebro tiene la corteza prefrontal, el neocórtex, lo que se llama, que es esta parte de acá adelante, que es lo más actual, lo que nos trae la posibilidad de juicio, de pensar, reflexionar, etcétera. Pero después, en las otras partes del cerebro, tenemos al cerebro animal y al cerebro reptil. Y esas partes del cerebro están funcionando también en nosotros. Por eso a veces sentimos como que algo nos va a matar, como que nos vamos a morir. De hecho, un ataque de pánico es eso, siento que me voy a morir. Se activa una parte, ¿no? Ahí lo más primitivo, el hipocampo, que empieza ahí a mandar estímulos como, che, corre porque acá vas a morir. Cuando en realidad está muy lejos la situación de que eso suceda. Pero se activan esas partes igualmente, descontextualizado, porque si eso surge en una selva, cuando hay animales que me están por atacar, entonces esa ansiedad, ese miedo me va a hacer moverme y salir de la selva. Entonces está bueno porque nos preservaría. Pero si estoy en una oficina trabajando o en una reunión o lo que sea, mi vida no corre peligro ahí, e igualmente nos pueden agarrar los síntomas físicos, como si eso estuviera sucediendo. Así de poderosa es la mente. Así que tenemos que tratar de conocerla, llevarnos bien con ella y tratar de dirigirla hacia lugares copados. Así que esto del aislamiento social, la soledad, el miedo, la inseguridad, todo eso refuerza la posible depresión, ¿no? Ahora vamos a ver quizás la única manera de trabajar esto, la vamos a ver un poco más adelante, pero siempre está en el cuadro depresivo esto. Personas que, como se sienten mal consigo mismas, luego se aíslan, porque no se sienten abiertas o disponibles para entablar vínculos o para estar en una reunión, etc. Después tenemos algo muy importante que tiene que ver con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad surge de la falta de confianza, ¿no? Que tiene que ver con problemas con la autoestima. O sea, la falta de confianza en uno mismo puede hacer que las personas se sientan incapaces de enfrentar ciertos desafíos o manejar el estrés que requiere cierta situación. Entonces esto aumenta el riesgo de caer en episodios depresivos, porque la persona no se siente capaz de hacer cosas. Como su imagen de sí misma está socavada, ¿no? Es negativa o está tirada abajo, entonces dicen, no, yo que estoy así, voy a hacer eso, que es como un gran emprendimiento. No, de ninguna manera esta identidad puede hacer eso. Entonces ahí uno se siente muy vulnerable frente a las exigencias de la vida, quizás algún trabajo que me dan, algún desafío en el trabajo, no puedo manejar la carga de estrés porque mi autoestima está muy baja, entonces eso aumenta mi vulnerabilidad. Entonces yo voy a evitar hacer esas cosas que
que me despiertan una gran carga de estrés porque siento que con esta autoestima no puedo hacer esa tarea. Entonces ahí empiezo a evitar esas tareas y me empiezo a aislar también de alguna manera de hacer cosas. Entonces eso aumenta el riesgo de caer en episodios depresivos. Todo esto se deriva de una baja autoestima. Después tenemos algo importante, que poco se habla de esto, que es la resiliencia reducida. Una autoestima baja también puede disminuir la capacidad de una persona para recuperarse de situaciones difíciles. O sea, ¿vieron que hay un dicho que se llama lo que no te mata te hace más fuerte? Bueno, no siempre es así. Hay gente que viene muy castigada de muchas situaciones que tuvieron en su vida. Y uno diría, bueno, ya pasaste por todo eso, ¿no? ¿Qué le hace más una mancha más al tigre? A veces pasar por situaciones difíciles, traumáticas, duelos, etcétera, en la infancia, nos deja lastimados. Entonces cualquier cosa que me pasa después viene a abrir de vuelta la herida y expone un montón de situaciones, no solo la actual, sino todas las que pasé antes. Se reactualizan todos esos duelos y yo vuelvo a sentir esta incapacidad de sobreponerme a una situación difícil, a un corte de alguna pareja, ¿no? A una mudanza o a que me echan de algún trabajo. Entonces, ojo con esto, porque a veces hay como una visión social, superficial, de que las personas que han pasado por muchas cosas están recurtidas, por así decirlo, y que se bancan todo porque ya pasaron lo peor. Bueno, a veces no, a veces es una suma de estímulos. Y un estímulo negativo se suma a otro, y 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 llega a un punto que no puedo más, no puedo salir fortalecido de todas las situaciones. Eso es un ideal irreal, que no existe. Entonces, si yo tengo un historial de situaciones difíciles y estoy pasando hoy en día por otra situación difícil, entonces es esperable que esta situación difícil actual me tire bastante abajo y yo puedo desarrollar un nuevo cuadro de depresión. No siempre, obviamente, pero sí puede pasar. Entonces no todo es tan así, ¿no? Como que lo que no te mata te hace más fuerte. Sí, a veces sí, pero yo lo tengo que trabajar muy bien. Tengo que saber trabajar la autoestima para poder salir fortalecido de ciertas situaciones y también de mi infancia. Esa es la más importante. Ahora vamos a ver cómo hacer esto. Y otra cosa muy importante de la baja autoestima, que se ve casi en todos los casos de las personas que tienen depresión, es la autoexigencia. Una exigencia desmedida contra uno mismo, similar a una necesidad de autocastigo, ¿no? Seguramente muchas de las personas que miran este taller se pueden llegar a sentir identificadas con esto de la autoexigencia, porque tiene que ver con lo que dijimos antes. Las personas me decían cosas a mí, yo adquirí esa percepción de mí a través de lo que el mundo me dijo que yo era, y ahora yo me exijo a mí mismo mediante los estándares y avatares que el mundo me dio. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, en mi historia, si yo fui gordito y coloradito y que todo el mundo me hacía bullying, se supone que yo no debiera ser así, que yo tendría que ser de otra manera. Esa es la visión que el mundo me dio de mí. Entonces la autoexigencia que surge por tener un estilo de cuerpo determinado o por tener cierto sobrepeso es muy fuerte. Ahí surge una exigencia, un autocastigo, ¿no? Y hay algo que el psicoanálisis descubre, que es que por detrás de la necesidad de castigo, que todos tenemos en la autoexigencia, existe un sentimiento de culpa inconsciente. Es decir, que yo puedo tener algo guardado de mi historia, ¿no? Allá en lo profundo, por lo cual me he sentido culpable. Hasta que yo no me haga consciente de mis culpas, es difícil trabajar de manera acabada la autoexigencia. Entonces yo tengo que hacer en este caso una revisión ahí de mi historia, de esto de las culpas, porque tiene que ver un poco con, bueno, esta imagen de la pasión de Cristo, ¿no? Esto de castigarse y pegarse y ofrecerse, entregarse a una situación en donde todos vienen y le tiran piedras y le dan con látigos.
¿no? Todo eso habla de que está como expiando las culpas, ¿no? Está limpiando los pecados. Vieron que ya en la Biblia hay algo de eso, ¿no? No por la cuestión religiosa, sino por el mensaje metafórico, de que hay un pecado primero, yo soy culpable de algo, luego está el castigo. Esto funciona mucho en el inconsciente. Entonces, una buena manera de trabajar la autoexigencia es revisar en la historia profundamente de qué cosas yo me pude haber sentido culpable. Y como vimos al principio, los niños se sienten culpables de casi todo, porque sienten que todo tiene que ver con ellos. Entonces ahí hay que revisar. No, por ejemplo en mi caso, yo lo trabajé así en un momento, al principio, ¿no? Cuando era adolescente lo trabajaba así. Che, y tus papás se separaron, ¿sí? ¿Y vos te sentiste culpable de esa separación? Como que vos fuiste el que la generó en algún punto. A nivel consciente uno diría, no, para nada. Pero si uno profundiza más y uno toma la idea, ¿no? Y se pone a investigarla, uno se va a dar cuenta de que hay cositas inconscientes que pueden dar la pauta de que sí, en algún lugar, en algún costado, hubo alguna culpa, ¿no? Yo pensé que por lo que hice yo, mamá se enojó o papá no sé qué, y entonces ahí surgió la separación, ¿no? Como que yo generé la cosa, yo soy el culpable. Entonces, no desestimen darle un poco de lugar a esto. No es para que se vuelvan locas y locos buscando alguna culpa para expiar, sino que hay que darle un lugar para ver qué pasa ahí. Bien, así que ahora vamos a ver cómo trabajar. Si yo tengo la autoestima baja, tengo que ver cómo trabajar justamente esto porque es nodal. Si yo tengo una autoestima baja, eh, todo va a ir mal. Tengo que poder levantar mi autoestima. Definitivamente es una de las cosas más importantes que puedo hacer. ¿Cómo hago? Bueno, ejercicios cognitivos, lo que les dije al principio de la terapia cognitivo-conductual. Intentar percibir el momento en el que me digo algo negativo. Súper inconsciente esto, ni nos damos cuenta. Y de manera consciente cambiarlo, aunque sea exigido al principio, por otro pensamiento positivo. Es decir, cuando yo estoy caminando por la calle y estoy pensando en automático, ¿no? No, porque tengo que ir al laburo y ya me empiezo a angustiar sin saberlo, sin darme cuenta, me empiezo a angustiar porque sé que mi jefe me va a pedir algo que no sé si estoy preparado para hacer o si no sé si me da o no sé si lo voy a hacer bien. Ya ahí, en ese pensamiento que pasa en automático, yo me estoy diciendo algo negativo. Yo me estoy diciendo a mí mismo que no voy a poder con la tarea que me va a dar mi jefe y que me van a retar o que me van a bajar el sueldo, lo que sea, no sé, no importa. Yo me tengo que hacer consciente de que estoy pensando eso. Tengo que estar atento a mis pensamientos. Y cuando lo caso, cuando lo agarro y va, acá está, por eso me angustié un poquito, ¿no? Ya estaba mal predispuesto porque estaba pensando esto, enganché el enlace, la conexión entre pensamiento y emoción, ¿no? Una vez que encontré eso, digo, esta emoción no la quiero, no quiero esta angustia y este miedo y esta ansiedad que ya me empieza a generar. Entonces tengo que ir a cambiar el pensamiento que la generó, cuestionarlo al menos. ¿Es cierto que no voy a poder con la tarea que me hizo mi jefe? Y bueno, la semana pasada me pasó que no pude. Bueno, pero esta semana es esta semana. Y de la situación anterior yo aprendí algo, ¿o no? Bueno, este cambio, ¿no?, de pensamientos, de uno negativo por uno positivo, al principio es forzado, al principio es exigido, pero yo tengo que poder generar ese nuevo surco sináptico, porque el que uso siempre es un surco sináptico negativo, siempre voy por el mismo lugar en mis pensamientos y en mi cerebro. Entonces eso me lleva a las mismas emociones. Los pensamientos generan estados emocionales que generan estados físicos y después generan situaciones. O sea que es muy importante esto de los ejercicios cognitivos, poder hacernos conscientes de las cosas que nos decimos a nosotros mismos, cuestionarlas y cambiarlas, aunque sea artificial al principio, no importa, me digo algo lindo y trato de empezar a hacer surgir esa emoción positiva en función de algo lindo que me digo. Y siempre va a tener que ver con esto. Si yo paso el 80% de mi día diciéndome cosas negativas, al final del día voy a haber tenido un día de mierda. No va a haber sido un día positivo o disfrutable.
No, entonces tenemos que cambiar esa proporción. Las cosas que me digo a mí mismo, ¿no? Tengo que ser consciente, tengo que estar atento de qué es lo que me digo. Tenemos que decirnos cosas lindas. Eso cambia un montón el panorama de la situación. Después tenemos el ejercicio físico. Esto ya lo vimos en el taller del manejo de la ansiedad. Es una herramienta espectacular para la ansiedad también. Y para la depresión lo es. Si uno se levanta y ve todo negro en su día, vos vas y haces ejercicio físico y después de que haces actividad, ya no es negro, al menos es gris, pero negro ya no es. El ejercicio físico disipa esta niebla, disipa las angustias, activa un montón de sistemas físicos, hormonales, ¿no? Hace trabajar el cortisol en el buen sentido. El cortisol es la hormona del estrés. La hace poner en funcionamiento para algo, ¿no? Y no que después me esté castigando cuando estoy quieto sentado en la oficina. Entonces, hacer actividad física estimula el cuerpo y mueve las energías, no solo físicas, mueve las energías de todo, espirituales también, si se quiere. Promueve el amor propio porque me siento mejor, me veo mejor, y no hay otra práctica con más pruebas científicas de eficacia para combatir la depresión. Ejercicio físico. La meditación también es una de las prácticas que más pruebas científicas tiene. Esa la expliqué en el taller del manejo de la ansiedad, la expliqué a fondo, la meditación, así que si quieren pueden ir a verlo ahí. Y después tenemos esto de cómo trabajar la autoexigencia, ¿no? Que dijimos antes. Una de las pautas era ir a ver las culpas que yo posiblemente me adjudiqué de manera inconsciente, sin darme cuenta, y si no hay algo ahí, porque puede que no lo haya o que no lo encuentre todavía, entonces lo que tengo que hacer es estimular el juego. Porque el juego es lo contrario a la exigencia. De hecho, las personas que tienen una gran autoexigencia en su vida actual, les ha faltado el juego o han olvidado cómo jugar, por lo cual es muy importante que retomen esta actividad lúdica, ¿no? Es importante estimular el juego para combatir la excesiva autoexigencia. Y ahí tenemos varias cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, ir a teatro. En teatro todo es un juego, se escenifica en escenarios y hay movimientos y se usa el cuerpo y uno se ríe, pero también uno llora y etcétera. Pasan muchas cosas ahí, pero sigue siendo dentro del contexto de un juego, de que vale todo, de que está bien, de que te podés confundir, de que no pasa nada, como cuando un nene juega con bloques. Los arma, construye algo y viene con el tractorcito y los tira abajo y se ríe y vuelve a armarlo y los tira abajo. O sea, no hay una finalidad ahí exclusiva. Es divertirse por hacer eso. Ya tenemos que retomar contextos de juego, ya sea con amigos o en esto de alguna actividad como teatro, o en alguna otra actividad, ¿no? En algún deporte, por ejemplo. Los deportes son juegos también. Entonces, si yo voy a hacer un deporte con una pelota, ¿no? Que involucre una pelota y reglas y otra gente, eso es estimular el juego, ¿no? Y eso reduce la autoexigencia. Son dos cosas opuestas. Si yo subo la proporción de juego en mi vida, la proporción de autoexigencia va a bajar, indefectiblemente. Así que eso es muy importante también. Y después, cómo trabajar el aislamiento. Esto que les dije al principio, ¿no? Que las personas que tienden a la depresión también tienden a aislarse, porque sienten que no pueden lidiar con las situaciones sociales, o porque no tienen ganas, o por lo que sea. Acá no hay vuelta. Si yo me estoy aislando del mundo, primero que eso es un efecto, ¿no? De un montón de cosas que me están pasando. La baja autoestima, etcétera, todo eso. Si yo empiezo a trabajar por ahí, es probable que el aislamiento cese un poco, que baje. Primero empecemos por ahí. Si yo no puedo salir todavía como quisiera, entonces puedo ir trabajando las otras cosas. Puedo ir a hacer actividad física, ¿no? Puedo hacer un montón de estos ejercicios que les dije antes. Pero va a llegar un punto en el que uno se tiene que obligar, porque si no uno no sale más. Uno se empieza a recluir y recluir y recluir y recluir, y de repente uno queda como chiquitito acá en la esquina, y ya es mucho más difícil salir desde acá. Entonces, esto uno lo tiene que aprender a limitar.
no hay otra. Vieron que con la depresión es bastante forzado todo. O sea, yo tengo que exigirme, tengo que hacer fuerza para salir del pozo. No queda otra, tengo que utilizar la fuerza de los músculos, la energía. A diferencia de la ansiedad, cuando vimos en el taller de ansiedad, nos dimos cuenta que la ansiedad es una energía muy vital, que yo la tengo que aprender a conducir. No tengo que hacer nada raro con la ansiedad. Tengo que aprender a llevarla, tengo que aprender a surfearla y a usarla a mi favor, ¿no? Subirme arriba de ella y utilizarla bien. De la depresión, en cambio, se sale. Por eso el nombre del taller, salir de la depresión, y no el manejo de la depresión. A la depresión no se la maneja, de la depresión se sale, y se sale mediante un esfuerzo que tiene que ser sostenido en el tiempo, y que tiene que incluir todas estas cosas. Y yo incluyo todas estas cosas. Entonces, tengo una alta chance de salir de estas situaciones.